Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Otro día más. Después del huracán, allá en la isla de Puerto Rico. Pero hay que seguir predicando. O, como yo digo, comentarios. Llevando comentarios bíblicos. He estado pensando, sigo pensando, ¿verdad? Cuando yo me congregaba allá en la denominación pentecostal, evangélica, como le quieran llamar, me acuerdo que se hacían muchas actividades como para decir, bienaventurados aquellos que oran por la paz de Israel. Está bien, está bien. Hay que bendecir a Israel, ¿entiendes? Y de ahí, pues, obviamente, no se dice, no se dice nada de lo que dice la Biblia en cuanto a Israel le toca. Eso se evade. Porque el Salmo dice que hay que orar por la paz de Israel. ¿Entiendes? Porque muchos siguen, ¿verdad?, creyendo los errores de interpretación bíblica en cuanto a que Israel es la higuera de Mateo 24 y que es el reloj de Dios y que Dios va a venir conforme a Israel lo diga. Porque es el reloj de Dios. Ese alarma que va a llegar ese momento cuando va a ser ring, ring. Y ahí Dios despierta y dice, oh, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque Israel es el reloj de Dios según los malos profetas o los malos intérpretes de la Biblia. Ahora, a todas estas personas que te dicen y que se jactan diciendo que hay que bendecir a Israel, que Israel es lo más grande y todas estas cosas, le voy a llevar unas palabritas que están aquí en la Biblia, que no me las inventé yo, y que son muy fáciles de entender, aunque las quieran evadir. Ahora, vuelvo y leo el capítulo de Mateo 21, donde habla de la maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Veamos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Entiende? Esto fue una enseñanza de Jesús, pero parece que los discípulos no la captaron en el momento. No la captaron.
porque en esta ocasión la higuera sí representa a Israel. Jesús vino a ella, o sea, Dios vino a Israel buscando fruto, pero no encontró fruto en Israel. No encontró fruto en Israel. ¿Y qué hizo Dios? Como lo expresa aquí Jesús, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Usted cree que simplemente Jesús quiso maldecir esa higuera porque no tenía fruto? Que lo único que quería hacer Jesús era demostrar que Él era Dios. No, mi hermano. Jesús maldice la higuera porque la higuera representa a Israel. Vamos a leer también Mateo 23. Leímos el 21, ahora vamos a leer el 23. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. En Mateo 23, del 37 en adelante, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, o sea, Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ve el fruto de Jerusalén? El fruto de Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, el mismo que acababa de maldecir la higuera. El mismo que acababa de maldecir la higuera está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Yo estoy seguro que tal vez muchos me escucharían decir que Jesús maldijo a Israel, se lamenta sobre Israel, lo maldice y me quisieran matar o me quisieran apedrear. No, porque lo que tengo que decir es, orad por la paz de Israel. Como la película aquella de Miss Congenialidad, que todas las que estaban participando del certamen tenían que decir y orar por la paz mundial o algo así, por la paz mundial. Así hay muchos. No quieren aceptar las cosas que están en la Biblia, porque lo que les gusta es el cuento, el mongo. Jesús se lamenta sobre Israel. ¿Cuántas veces te quise juntar? ¿Cuántas veces? Fueron muchas veces. Mas no quisiste. Mas no quisiste.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Te busqué, te busqué y te busqué y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. En el año 70, Roma ataca a Israel por sus rebeliones y la destruye. Ahora, quiero ir a Gálatas 4. A hablar de la alegoría de Sara y Agar. Y dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Abraham tuvo 2 hijos. Si no lo cree, vaya al Génesis y léalo. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Y la libre era su esposa, su mujer. La esclava, sirvienta de su mujer. Mire, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Cuántos hay? Los vemos todavía en internet, en Facebook, en YouTube, hablando pamplinas. No quieren entender que Jesús maldijo a Israel. Que la higuera que Jesús maldijo representa a Israel. Que Jesús se lamentó sobre la maldad de Israel. ¿Entiende? No lo quieren entender. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. En todo el sentido de la palabra. Y dice: pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Dios le había hecho una promesa a Sara porque ya estaban entrados en edad, pero Dios le hizo una promesa de que ellos tendrían un hijo. Y aún Sara se ríe. ¿Cómo yo a esta edad voy a tener un hijo? Porque era una mujer mayor de edad. ¿Entiende? O sea que Dios le hizo una promesa de darle un hijo a Abraham y a Sara. Pero se desesperaron. Y Sara le pide a su sirvienta que tenga un hijo con Abraham. Y ahí es que sale el hijo de la esclava. Pero tuvieron conflictos. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por la promesa Dios envió a su ángel, el cual hizo una promesa de Dios, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Entiende? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, el nuevo pacto y el antiguo pacto.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí. Agar es el monte Sinaí, donde se dio la ley de Moisés para aquellos que quieren seguir sujetos a la ley, a guardar los sábados. Y después dice, no, eso viene desde la creación, o eso viene desde... Se inventan 20,000 cosas para justificar sus errores. Entonces dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esto fue en el siglo I. A la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Está en esclavitud. Por eso Jesús decía que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Israel estaba en esclavitud, mientras Israel era los que querían justificarse como medio de las obras de la ley. Y los que son la Jerusalén de arriba son los que hallaron fe en Jesucristo, en el mensaje expiatorio de Jesucristo. Y no encontraron a Jesús como una piedra de tropiezo. Pero Israel chocó con la piedra de tropiezo, la cual es Cristo, porque no quisieron creer en Jesucristo, en la oportunidad que Dios le estaba dando final. Entonces, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, son más los que se pierden, se perderán como a la arena del mar? Son más los que se pierden que los que se salvan. ¿Entiende? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Entiende? El gran número de Israel, el gran número que componía todo Israel, pues no creyeron al mensaje. Eran más. Se salvarán menos, que diga, menos que los que se pierden. Porque no recibieron el mensaje. ¿Quién creerá en nuestro anuncio? ¿Quién? Pero cuando vino, que se me corrió esto. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora
¿Usted está entendiendo esto? Estoy tratando de ir suave y qué sé yo, pero es muy importante. Usted tiene que leer este pasaje, Gálatas 4, para que entienda, para que no siga cayendo en esos rituales de danza judía, de estar poniendo nombres judíos a todo, de estar orando por la paz de Israel, creyendo que eso va a causar algún efecto en usted, que Dios te va a bendecir porque tú haces eso, y el montón de mentiras que te dice, tocando un cuerno, como un chofar, porque hay que imitar a Israel en todo. Sin embargo, Jesús maldijo a Israel. Se lamentó por Israel, pero le dijo: tu casa será hecha desierta, porque tú así lo quisiste, porque quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste. Ese es el ichus en todo esto. Mire, pero como entonces el que había nacido según la carne, los que no tienen fe en Jesucristo, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora Israel seguía persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia de Jesucristo tuvo que huir de Jerusalén. Antes de que pasara todo esto, la debacle en Jerusalén para el año 70, los judíos seguían persiguiendo. Léase el libro de Hechos, cómo los judíos seguían persiguiendo a Pablo y creándole situaciones donde quiera que iba. Querían matar a Pablo, porque Pablo antes, siendo un perseguidor de la iglesia, ahora se había convertido en un apóstol a los gentiles. Entonces dice: ¿mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está queriendo decir, de manera, hermanos, que ya no dependemos de la ley. La esclava, Agar, que representa el monte Sinaí, donde se dio la ley. Que no guardamos los 10 mandamientos, no los guardamos de la forma en que se les dio al pueblo de Israel. Que no tenemos que guardar el sábado, que no tenemos que tocar el chofar, que no tenemos que hacer danzas judías, que no tenemos que guardar fiestas judías, que no tenemos que velar lunas ni soles. Usted no acaba de entender eso. Voy a hacer un grupo de danza. ¿Y cómo se llama? Matatusalén. Matatusalén. ¿Y de dónde tú sacas eso? No importa, pero es judío, es bueno. No. Usted no está entendiendo la Biblia. A usted le están dando marshmallow. Marshmallow. Increíble. Porque esto yo lo escucho a cada día. Ahora hay uno que sale en Facebook que se llama Jairo. Que Jairo no entiende esto y es un gran maestro de la ley. No entiende. Más, ¿qué dice la escritura, Jairo? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No heredará. No comparten la misma esencia, porque uno era hijo por la carne
y el otro es hijo del espiritual. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, la promesa, así también ahora. O sea que yo puedo decir que todos estos judíos mesiánicos o de raíces hebreas que oran por la paz de Israel y bendito sea Israel, parece que nunca se han leído este pasaje. Atacan al cristiano porque se la pasan atacando al cristiano que no sabe de la Biblia, que no sabe interpretar la Biblia, porque hay que explicar la Biblia en hebreo. Esos son los que siguen porque han nacido según la carne y se han quedado en la carne, en la ley del monte Sinaí, en la carne. Carne. ¿Me entiendes? Han desechado, han devaluado la promesa de Dios. No siguen al Espíritu porque no cumplen con la promesa. Quieren seguir viviendo. Mire cómo dice el pasaje al principio. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Tanto que hablan de la ley, de guardar el sábado, de las fiestas, de Pentecostés, de las trompetas y cuanta cosa. Eso era parte de la ley dada al Israel. Israel que fue maldito porque no tenía fruto. Sus frutos eran matar profetas y apedrearlos a los que les eran enviados. Apedrearon a Esteban. Hasta la muerte. Se le ofrece una salvación a Israel como se le ofrece a cualquier otra persona. Esa salvación estaba basada en la promesa para Israel. Volver a Jesucristo o los israelitas tenían que hacerlo como lo hacemos nosotros, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Alejado de las obras de la ley. Porque ahí era que tropezó Israel. No pudo hallar la justificación porque quería ser justificado por medio de las obras de la ley. Usted no está entendiendo porque no le gusta que se le digan las cosas claras como son. Quiere que le lleven cuento y cuento. Y vamos a hacer el culto, pues, el culto de las primicias que se hacían en Israel. Se quieren justificar por medio de estas celebraciones, tocar el chofar. Como si estuvieran para allá, para el tiempo de los vikingos y todas esas cosas. ¿Qué va a hacer el chofar? ¿Ves? Esas son las loqueras que la Biblia no respalda. La Biblia dice que si la gente nos tiene como locos, es por la cruz de Cristo. No porque hacemos loqueras. No se nos llama, la Biblia no llama al cristiano a hacer loqueras, a hacer tonterías. Y ahora hay que hacer la danza cristiana. O la danza judía cristiana. Mezclando una cosa con la otra. Y entérese bien. Entérese bien. Mas ¿qué dice la escritura? Con esto termino. Echa fuera a la esclava y a su hijo, échalo fuera. Fuera. ¿Qué quiere decir fuera para usted? ¿Qué quiere decir fuera? Si yo le rento un cuarto
y usted no me paga la mensualidad, no tiene fruto, no me paga la mensualidad. Yo le digo a usted, si no me pagas la mensualidad, el próximo mes me vas a deber 3 meses. He venido buscándote para que me pagues mensualmente. Como decía el Señor, quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. He venido buscándote, mas tú no quisiste. No me pagaste la mensualidad. No tienes fruto. Pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dejarte ahí? Cuando puedo poner a otro inquilino que me pague el cuarto. Esto se lo estoy poniendo sencillo para que lo entienda. Eso fue lo que pasó. Te voy a tener ahí más tiempo para que no me pagues el cuarto, no me des la mensualidad y te voy a dejar ahí. Para nada. Donde no se saca provecho. ¿Qué voy a hacer yo? Te saco. Te saco. Eso fue lo que hizo Dios. Mire, más que dice la escritura, eche fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es una alegoría. No heredarán juntos. No mezcles la ley con la gracia de Jesucristo, con la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. No lo mezcles. No se puede hacer. ¿Qué hago yo? No me pagas la renta, te saco. Y no quiero saber de ti. Me olvido de ti. No quiero saber de ti. Fuera. ¿Qué hago? Traigo otro inquilino responsable que me pague. Así es el asunto. Y entonces es la iglesia de Jesucristo la que está viviendo en el cuarto y está pagando. Y ha pagado el precio del cuarto. Y el evangelio se sigue predicando. Así que entiende de una vez. Jesús maldijo la higuera. Maldijo a Israel. Se lamentó del asunto. Se lamentó sobre Israel. Pero le dijo, esto fue lo que tú quisiste. Lo que tú quisiste. Así que mira, tengo que echarte fuera. Aprende, mi hermano. No se deje seguir engañando por estas cosas. Así es la vida. Dios te continúe bendiciendo. Para adelante.